noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Alfredo Alegría, presidente del Centro de Investigación CIBRUC, y Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Alfredo, Eduardo, pues bueno, un tema del que poco se habla, pero ¿qué tanto es preocupante, Alfredo Alegría? ¿Esa basura electrónica verdaderamente se vuelven en desechos peligrosos? ¿Cómo los estamos manejando? ¿Cómo se pueden manejar? Pero en estos momentos, ¿es una preocupación para la población? Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a tu público. Efectivamente, así como lo mencionas, pues para México es un ya enorme problema, no solo por la producción de electrónicos, Alberto, sino porque el reciclaje en esta materia en México está casi al 50% de lo que es a nivel global. Es decir, a nivel global, en este momento se recicla el 22.4%, mientras en México solo se hace el 12% de reciclaje. Y esto conlleva a cosas muy peligrosas, porque a tan baja tasa de reciclaje encontramos residuos electrónicos en los rellenos sanitarios, es decir, en la basura que recolectan los municipios usualmente de casa, las personas no los separan, sino los tiran ahí. Y esto significa contaminación en suelo, en aire, pero sobre todo en mantos freáticos, Alberto. Eduardo, entonces pues reciclamos muy poco. ¿Es material que puede volver a generarse o se puede fundir, o que sea lo menos peligroso para el medio ambiente, Eduardo? Pero no lo estamos haciendo. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Alfredo, y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Lamentablemente, el tema de, el reciclaje en México no está siendo tan utilizado ni tan impulsado por el propio gobierno, ¿sí? Acuérdate que según el estudio de la Asociación Mexicana de Internet, hay 102 millones de usuarios en Internet en México, de los cuales pues todos tienen algún dispositivo para ingresar. ¿Sabes cuántos dispositivos he utilizado yo desde hace 30 años que estoy en esto de computadoras e Internet? ¿Y sabes cuántas veces he podido encontrar un vertedero para poner pilas ya que no sirven? Todos los dispositivos electrónicos tienen componentes que pueden reciclarse. De hecho, hay algunas partes del país, hay unos estudios muy hechos con conciencia, en los cuales hay personas que se dedican a quitar las aleaciones en oro y plata que pueden tener los dispositivos electrónicos, ¿vale? Eso les genera dinero, obviamente les genera también a la larga, pues, enfermedades crónicas y serias. Pero regresando a lo mismo, no hay una conciencia pública, una conciencia gubernamental para el reciclaje de los dispositivos electrónicos, y eso es un gran problema para toda la ciudadanía, para todo el país, claro, y para todo nuestro planeta Tierra. Exactamente, Alfredo Alegría, porque aquí sí tendría que haber una política pública. O sea, el responsable del manejo de los desechos de todo tipo, pues es la autoridad municipal, estatal y federal. Y pues no se ve nada por ahí de este tema, ni siquiera se habla, Alfredo. Efectivamente, sí existe una legislación, Alberto, pero al igual que todas las legislaciones de gran parte del mundo, vienen retrasadas. ¿Por qué? Porque la tecnología termina ganándonos. ¿En qué aspecto? Como decía Eduardo, ¿no? Él no encuentra dónde reciclar estas pilas tradicionales, sí, pero recordemos que las pilas ahora van cambiando de componentes y algunas, lejos de volverse menos tóxicas, se vuelven más tóxicas. Es increíble que en México, con tantos residuos que generamos, ¿sí? Porque en México tenemos 2.5 millones de toneladas al año de residuos electrónicos.
Ahorita le decía yo a los alumnos, ¿y en dónde estos van a parar? A los rellenos sanitarios, ¿sí? Porque solo 5% de las empresas que existen para reciclaje de electrónicos en México está debidamente certificada. Lo demás se hace a mano, pero muchos de estos electrónicos terminan en rellenos sanitarios y en donde la gente logra separar, terminan contaminando el orgánico, es decir, vienen compostas con metales pesados. ¡Qué barbaridad! 2.5 millones de toneladas de desechos electrónicos. ¡Qué barbaridad! Alfredo Alegría, Eduardo Cepeda, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Pero, Eduardo, regreso contigo en el asunto de ¿desde cuándo se incrementó? Porque, bueno, los electrónicos, ¿qué son? Eran refrigeradores, los televisores, pero vino un boom de los electrónicos con estéreos, autoestéreos, y de ahí, pues ya ni se diga de las nuevas tecnologías. Volvemos en 2 minutos. Entonces, Eduardo Cepeda, sí vino un boom de estos electrónicos cuando entraron las nuevas tecnologías, ¿no? La computadora empezó a crecer, pero de manera brutal, y cada 6 meses cambiaba. Al año, a los 2 años ya era obsoleta y vámonos, lo que sigue y lo que sigue, iPads para escuchar música, en fin, platícanos, Eduardo. Pues la generación de basura electrónica ha experimentado un incremento significativo en las últimas décadas, especialmente a partir del año 2010 en cantidad. Actualmente, al 2022, la cantidad de desechos electrónicos generados a nivel mundial alcanzó un récord de más de 62 millones de toneladas, lo que representó un aumento del 82% en comparación del 2010. Lo que tú comentas de la obsolescencia es un tema muy cuidadoso, donde en la actualidad, bien lo dijeron en el corto, que ya todo tiene una obsolescencia programada. Los dispositivos, sí, ya el sistema operativo ya no se actualiza de ciertos años para atrás, sí, y ya no te sirve para nada el dispositivo. Eso es un gran problema que nos enfrentamos todos y obviamente es algo muy molesto, porque un carro, un carro, ¿qué te gusta? Un Renault 1988, 85, un Bolchito, ¿sí? Sus sistemas electrónicos eran mínimos, servían para las luces direccionales, estéreo, limpiaparabrisas, pero el carro seguía funcionando. ¿Sí? Actualmente los componentes, por ejemplo, de los vehículos, principalmente todos son electrónicos y va a haber en algún momento que van a ser obsoletos desde el software, ¿ok? Si no actualizas el software de tu carro, ya no va a funcionar, ya no va a operar y el automóvil pues va a cumplir ciertos años y hasta ahí nada más. ¿Sí? A diferencia, como si tienes un vehículo bien cuidado, viejito, claro, obviamente pues las reparaciones es muy complicado conseguirlas, ¿vale? Pero te funcionaba súper bien. Y por eso te daba el ejemplo de un Sur, un Bolchito, un Datsun, que eran carros, sin mencionar los viejitos, los que eran los cocodrilos, ¿no? Sí, exactamente, Alfredo Alegría, pues entonces, no solamente nos estamos llenando de basura electrónica y de estos desechos peligrosos, sino que van a venir más y más y más. Entonces, platícanos de la ley, o sea, hay una ley que establece el uso y manejo de estos desechos electrónicos, pero ¿por qué no se aplica? ¿Qué es lo que hacen? Adelante. Gracias, Alberto. Mira, sí hay una ley, la LPGIR está, pero como te comentaba en el bloque anterior, pues viene un poco retrasada porque, por ejemplo, no contempla autos eléctricos, ¿no? Y gran parte de los autos eléctricos son sus baterías, porque no son baterías como la que Eduardo nos enseñó, son otra clase de bancos de baterías. Imagínate, en España, solamente en España, que es Europa, hay 2 empresas que
gestionan el reciclaje de este tipo de baterías. Entonces, esto más los plásticos retardantes de fuego que vienen en los nuevos autos eléctricos son altamente contaminantes. De por sí, todos los electrónicos, Alberto, contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo, hexavalente, estos retardantes de llamas, ¿sí? Pero también tienen oro, cobre, aluminio, es decir, contaminan mucho, pero desde el punto de vista económico son una gran oportunidad para empresarios que quisieran entrar en este sector, porque, vuelvo a repetirte, solo se recicla el 12%. Sí. Ecatepec, Ixtapalapa, por ejemplo, concentran más del 40% de los electrónicos no gestionados, es decir, los que salen de estas estadísticas están ahí. Entonces, la actualización de la ley debe de conllevar también de, vas a vender autos eléctricos, entonces tenemos que crear una ley que no, como dicen muchos, una ley extendida, que el que fabrica tiene que tratar esto, no. Las leyes deben de ser compartidas. Si yo soy usuario de un celular, Alberto, Sí. soy responsable de su destino final. No es lo tiro en el bote de la basura de mi casa y que vaya a contaminar donde sea. No, la responsabilidad ciudadana es, ya lo hice, ok, empresa que te dedicas a vender celulares, ahí donde voy a comprar el nuevo, donde estoy, tienes la obligación de tener un lugar donde yo lo deposite, me des un dinero por ese electrónico y tú le extraigas valor. ¿Eso dice la Nada ley? más del oro. ¿Eso dice la ley o esperaríamos que dijera eso la ley? No, eso esperaríamos que dijera la ley ya actualizada. Sí. Responsabilidad compartida, Alberto. Sí. Tú sabes de oro, solamente el oro que tienen los electrónicos en este país, si lo extrajéramos todo, una empresa o varias, asciende solo el oro a 150 millones de dólares anuales. Esa es la cifra solo de un componente Sí. en negocio. Pero no es tan fácil, ya nos decías, Eduardo, o sea, ese reciclaje requiere de toda una técnica especializada, ¿o no? Eduardo. Como especialista en ciberseguridad, te puedo comentar que lo primero que tenemos que hacer a cualquier dispositivo es eliminarle de raíz cualquier tipo de información. Cualquier tipo de información es cualquier tipo de información. Sí. Muy poca gente tiene conocimiento de los impresoras, escáneres, copiadoras, los multifuncionales que están en las empresas. La mayoría de estos son rentados. Tú mandas a imprimir un documento y se queda almacenado. Sí. Tú mandas a escanear un documento y ahí se queda almacenado. Se acaba el contrato y se llevan el equipo de cómputo, muchas veces los desechan, muchas veces los reciclan, muchas veces, Sí. pero la información se queda en el disco duro. Así es que lo primero que debemos de hacer de cualquier dispositivo electrónico es asegurarnos que nadie pueda tener acceso a la información, Sí. por principio de cuentas, ¿ok? Y ya de ahí vamos eliminando o separando los componentes para ver cuáles son los reciclables. Eso es algo básico que se debe de hacer y sobre todo crear la conciencia de todo el mundo, en todo México, del reciclaje. Vamos a hacer una pequeña pausa o seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alfredo Alegría, Eduardo Cepeda, para ver esta situación. Porque no, o sea, uno se va a deshacer de eso y ahora le reseteas tu celular, pues ya se supone que está como nuevo, no tiene nada de información, pero ¿y dónde se va? Y mucha gente ni siquiera lo hace eso. Volvemos en 2 minutos. La casa es que las nuevas generaciones, pues bueno, ya vienen con toda esta cultura.
porque este cambio de las nuevas tecnologías nos tocó a los que todavía teníamos estéreos de bulbos, ¿no? Televisores en blanco y negro. Ya ahorita ya todo es nueva tecnología, y por ahí pudiera ser que ya vamos mejorando, Alfredo. Sí, Alberto. Y mira, rápidamente, complementando a Eduardo, en México reciclamos electrónicos con el reciclaje mecánico. Eso tiene una alta eficiencia, un bajo impacto ambiental. Estamos entrando en México en procesos hidrometalúrgicos, que también la eficiencia de recuperación es alta, y ahí el impacto ambiental es medio, pero sigue sirviendo. Algo muy importante es la recuperación selectiva, esa tiene una eficiencia muy alta, el impacto ambiental es muy bajo y sirve a todas las empresas comerciales. Actualmente se está experimentando con medios de extracción química que llevan buenos augurios. Pero como bien decías, los jóvenes, ahorita acabo de estar en una conferencia aquí en el TEC de Monterrey, Estado de México, y era lo que les decía, tenemos que volvernos responsables, no solo con los residuos de casa, sino con los electrónicos, con el aceite, con todos estos de manejo peligroso, pero sobre todo electrónicos, porque un celular puede contaminar miles de litros de agua. ¿Por qué? Porque eso ya ha sucedido. Hay estados como Zacatecas, como Michoacán, que las personas se enferman de los riñones por no tener este cuidado y esta educación, Alberto. Y Sí. si me permites la mención, es por ello, Alberto, que estamos, ya te mandaré información complementaria, estamos creando el primer EcoFest, un festival ecológico de educación ambiental, cultural y para los jóvenes en la delegación Gustavo Amadero, con el alcalde Giancarlo Lozano, que ha dado mucho impulso a esto, y va a ser un festival disruptivo, totalmente diferente para educar, y vamos a tener dinámicas para educar a los jóvenes, como tú dices, Alberto. Sí. Ellos desde chiquitos tienen que saber que son corresponsables, que tienen una responsabilidad compartida con todos sus residuos y la gestión de esto. Y ahí mismo vamos a lanzar una iniciativa de ley, ¿sí?, que va a ser muy benéfica y que es la ley que ya te explicaré, de donación de tiempo y economía circular. ¿Esto para cuándo va a ser, Alfredo? Alfredo Alegría. Sí, va a ser en la última semana de junio, Mira, ya. 26 y 27. Yo te enviaré Sí, claro la que sí. información, pero los vamos a invitar para que vayan y constaten esta nueva forma de educar, porque los electrónicos no solo son malos, Alberto, Sí. también educan a mucha gente en la actualidad citadina, pero también gente rural. Entonces pues hay que aprovechar. Ya todos traen todo esto. algún dispositivo, Eduardo. Es muy importante lo que decías, Eduardo. O sea, alguien tiene un celular, bueno, a lo mejor ese lo reseteas, pero una laptop, una computadora de escritorio, que yo no sé si ya mucha gente tenga, pero, ¿no? ¿Qué hacer con ese disco duro? ¿Qué hacer con esa información? Porque uno dice, ya se descompuso, ya se quemó, ya no quiere prender. ¿Qué se hace, Eduardo, con esa información que hay ahí adentro? Ok, hay técnicas o empresas especialistas que se dedican a destruir la información de manera segura. Puede ser en software, lo conectan a equipos, a computadoras puede ser, y esto lo que hacen es empiezan a copiar la información y la sobreescriben. Son procesos que, bueno, tardan tiempo, y uno va a decir, oye, pero es que ¿cómo voy a utilizar recursos en borrar la información? Al final de cuentas es tu información y tú sabes todo lo que eso cuesta. Así es que o es en empresas o lo que hacen otras empresas es directamente con un taladro, directamente al centro donde están los discos, cuando eran discos, y si no, a los chips. ¿Sí? Obviamente eso no te ayuda mucho al reciclaje,
pero sí te asegura que la información para que puedan accesar a ellos les va a costar muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Yo lo que les recomiendo es que si van a reciclar una computadora de escritorio, cualquier dispositivo que tenga mecanismos de almacenamiento, extraigan lo que es el disco duro o donde se almacena la información y ese lo desarmen totalmente. En un celular igual. Y para recuperar información, porque dices, ay, tengo mis fotos familiares de hace muchos años. ¿A quién acude uno? ¿Compra uno un disco externo de memoria? ¿Cómo le hacen? Ok. El consejo más económico es respalda tu información. Tú eres el responsable de tus fotos, nadie más. Oye, pero es que me falló la nube. Es tu teléfono, es tu cámara, Sí. tú eres quien la debe de respaldar en un disco duro. Si ese disco duro te llega a fallar, nos contactas directamente a nosotros en Eternal Data y con gusto podemos ayudarte a recuperar tu información. Sí, exactamente, sí, porque muchos dicen, pues yo no sabía que se iba a descomponer la computadora y ¡pum! Ya se me quedó ahí, porque incluso estaba yo almacenando ahí información de muchos años. Entonces, hay manera de recuperarlo. Nos quedan ya nada más un par de minutos a cada uno. Alfredo Alegría, ¿con qué cerramos? Gracias, Alberto. Pues mira, Alberto, nosotros estamos ahorita tratando de crear y ya estamos por finalizar un sistema operativo para computadoras con 14 años de antigüedad, de esas de escritorio que tú decías que los gobiernos tienen por miles, para que se vuelvan operativas, para que un niño de escasos recursos pueda estudiar, hacer tareas, tener conexión a Internet. Y la otra es, hay que impulsar las alianzas público-privadas para tratar estos residuos, reciclarlos y generar más dinero. Y de esa forma, de la mano, ir educando y hacer eventos de educación y estos maratones de recepción de electrónicos. No sabes dónde, hay que hacerlos y hay que trabajar para cuidar el medio ambiente y la salud, Alberto. Muchas gracias, buen provecho y buenas tardes. Claro que sí, un tema del que poco se habla, pero hay que hablar, porque si no nos vamos a saturar y este planeta ya no va a soportar tanta basura tan peligrosa. Alfredo Alegría, Eduardo Cepeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias, muy interesantes sus conceptos. Nosotros vamos a hacer